Estos valores que nos caracterizan, estos valores que insistimos siempre en practicarlos, como es el respeto y la tolerancia. En donde quiera que nos encontremos, eso va a conducir nuestras vidas. No olvides de practicar estos valores durante este mes y cada día de tu vida. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a tener esta clase importante, estamos estudiando los tipos de estrofas y el día de hoy vamos a ver una tipología de estrofas. Cuando hablamos sobre tipología de estrofas, vamos a hablar de diferentes clases de estrofas y sobre todo dentro del género lírico. El género lírico es uno de los géneros más antiguos de la humanidad. Cuando uno estudia el género lírico se da cuenta de que sus orígenes pues vienen de la antigua Grecia, en Italia y muchos países que de alguna u otra forma entregaron al mundo los grandes poemas, los grandes versos. Entonces, cuando hablamos de estrofa, estamos refiriendo a una cierta de composición poética. Y hay diferentes clases, definitivamente, diferentes clases de estrofas. Y el día de hoy vamos a ver una clase particular, una clase de estrofa que la vamos a titular el soneto. ¿Alguna vez has escuchado del soneto? ¿Alguna vez has leído un soneto o has escrito un soneto? Y es que los sonetos tienen la característica de ser el género más antiguo, como habíamos dicho. Tienen una estructura definida, una estructura que realmente va para el ingenio del poeta, del escritor. A lo largo del tiempo se ha ido usando este soneto para expresar los más nobles sentimientos de la vida humana. Así es que el día de hoy, acompáñame a poder ver por lo menos cierta estructura, ciertos ejemplos, para que podamos aprender lo que significa esta clase del soneto. Y como habíamos dicho, el soneto es una estructura poética muy antigua. Ahora, ¿cómo se originó el soneto? ¿En qué lugar se originó específicamente el soneto? En realidad el soneto, como composición lírica, es de origen italiano. ¿Ok? Nace en Italia, en la isla de Sicilia particularmente, de la mano de un poeta llamado Giacomo da Lentini. Este poeta, que nació a inicio del siglo XIII, fue el primero que escribió los sonetos, como hoy día lo conocemos, el soneto clásico. A él se le atribuye por lo menos 22 sonetos por autoría. A partir de Giacomo da Lentini, hubo varios escritores que comenzaron a imitar la estructura del soneto. Gracias a este hombre, entonces, tenemos una maravilla de la estrofa poética llamado el soneto. ¿Qué es entonces el soneto propiamente dicho? Ya hemos adelantado algunas características, algunos datos, pero vamos a andar un poquito más, vamos a ser más detallistas con respecto al soneto. En primer lugar, hemos dicho que es una composición poética, y si es una composición poética, merece ser cantado, porque toda composición poética es cantado. Y el soneto no escapa de esa realidad. Ahora, cuya estructura característica es que este soneto siempre va a presentar 14 versos. ¿Ok? 14 versos es su estructura métrica. Ahora, esos 14 versos van a ser distribuidos en 2 cuartetos, 2 grupos de 4, y 2 tercetos, 2 grupos de 3 versos. Vamos a ver el siguiente caso, el siguiente ejemplo, que es un soneto del español Lope de Vega, llamado Ya no quiero más bien que solo amaros. Vamos a leer este soneto y vamos a ver poco a poco su estructura. El soneto dice así: Ya no quiero más bien que solo amaros, ni más vida, Lucinda, que ofreceros la que me dais, cuando merezco veros, ni ver más luz que vuestros ojos claros. Para vivir me basta desearos, para ser venturoso conoceros, para admirar el mundo engrandeceros y para ser eróstrato abrazaros. La pluma y lengua respondiendo a coros, quieren al cielo espléndido subiros, donde están los espíritus más puros, que entre tales riquezas y tesoros, mis lágrimas, mis versos, mis suspiros de olvido y tiempo vivirán seguros. Si te das cuenta, cada vez que nosotros podamos leer un poema, siempre hay que darle la melodía y la voz musical, porque los poemas sirven para ser cantados. En realidad, cuando uno compone poesía, compone género lírico, tiene que referirse mucho a la música, y este soneto ha sido creado para ser cantado. Vamos a ver entonces estos 14 versos. Si usted das cuenta, si cuentas línea por línea, cada verso va a dar 14, y están distribuidos en 2 cuartetos
y 2 tercetos. ¿No es cierto? Puedes ver ahí la primera estrofa, grupo de 4, cuarteto 1. La segunda estrofa, otro grupo de 4, cuarteto 2. La tercera estrofa, 3 versos, es el terceto 1. Y la última estrofa son 3 versos, terceto 2. 2 cuartetos y 2 tercetos. Así se compone el soneto. Ahora, otra característica importante del soneto clásico es que no solamente se compone de 14 versos, sino que su composición está ligada a las sílabas. Cuando uno distribuye los poemas, y especialmente los versos del soneto, vamos a distribuirlo por sílabas. Y está compuesto por 11 sílabas, a la que vamos a llamar endecasílabos. Y no solamente eso, no solamente son 2 cuartetos, 2 tercetos y 11 sílabas, sino también que posee una rima. Y esa rima le va a dar la musicalidad al final de cada verso. Vamos con el mismo soneto de Lope de Vega y vamos a tomar la primera estrofa, ¿ok? Y es la estrofa que dice: ya no quiero más bien que solo amaros, ni más vida lucinda que ofreceros, la que me dais cuando merezco veros, ni ver más luz que vuestros ojos claros. Vamos a analizar estos 4 versos y vamos a silabiarlo de manera poética, ¿ok? Ahora, en el primer verso dice: ya no quiero más bien que solo amaros. Si lo vamos a silabiar, vamos a hacerlo de la siguiente manera: ya no quiero más bien que solo amaros. Ahora, ¿cuántas sílabas podemos contabilizar aquí? Si tu respuesta es 11 sílabas, estás en lo cierto, hay 11 sílabas. Pero si te das cuenta, en el primer verso, yo he unido 2 vocales, ¿no es cierto? La O con la A. Y es que cuando uno escribe poesía, nos permiten tener cierta licencia, ciertos permisos, cierta creación poética. Y es que el poeta hace eso. El poeta lo que hace es valerse de ciertos recursos para poder embellecer sus poemas. Entonces, cuando tú encuentres en un poema 2 vocales abiertas que están por juntarse, obviamente, al final de esa palabra hay una vocal, y amaros, al inicio de esa palabra hay otra vocal, se van a juntar, ¿ok? Y esa es parte de una licencia poética. Se junta para ambos formar una sílaba. Eso es lo que pasa con el segundo verso. Dice: ni, más, vi, da, lu, sin, da, queo, fre, se, eros. Ahí tenemos, si contabilizamos, 11 sílabas también. Y se ha unido la E con la O por este permiso poético. Entonces es increíble, chicos, que en los 14 versos vamos a ver ese patrón de 11 sílabas. 11 sílabas. Y es increíble, ¿verdad?, cómo un poeta comienza a poder hacer esa producción artística con un trabajo y un ingenio espectacular. Porque son pocos los que hacen este tipo de término, de cuadrar 11 sílabas en cada verso. Y eso se trata del soneto. Ahora, vamos a ver una serie de ejercicios, unas preguntas para ver si hemos comprobado sobre este estudio del soneto. ¿Ok? Vamos con la primera instrucción. Dice: identifica la respuesta correcta sobre el soneto clásico. A ver, vamos a recordar un poquito. Considerado el creador del soneto clásico en Italia, ¿cómo se llama o cómo se llamó ese poeta del siglo XIII que fue el creador del soneto clásico en Italia? ¿Miguel de Cervantes Saavedra? No. ¿Miguel de Unamuno? No. ¿Luigi Pirandello? No. ¿Giacomo da Lentini? Si tu respuesta es la D, estás en lo cierto. ¿Ok? Giacomo da Lentini. No olvides este nombre. Fue el creador del soneto clásico en Italia. Vamos con otra pregunta. Los sonetos presentan una estructura endecasílaba, ya sabes, ¿verdad? Endecasílaba. ¿Qué quiere decir entonces? ¿12 sílabas? ¿11 sílabas? ¿14 sílabas? ¿15 sílabas? Endecasílaba. Si tu respuesta es 11 sílabas, también estás en lo cierto. La estructura poética del soneto en sílabas
es que se compone de 11 sílabas. Vamos con otra pregunta. El soneto, de manera general, está compuesto por 2 cuartetos y 3 tercetos, 3 tercetos y 1 cuarteto, 2 cuartetos y 2 tercetos, 3 cuartetos y 2 tercetos. Entonces yo me imagino que ahí tú estás apuntando algunas respuestas, ¿no es cierto? Si la alternativa que te da es la C, claro que sí. El soneto está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Ok, chicos? Vamos con un último ejercicio que es de análisis. Porque a pesar de que se trata de un soneto, un poema, también merece un análisis netamente literario. Y dice así: ¿qué sentimiento transmite el siguiente cuarteto? Mi corazón enfermo de tu ausencia, expira de dolor porque te has ido. ¿En dónde está tu rostro bendecido? ¿Qué sitios ilumina tu presencia? Qué hermoso soneto, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo con una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el sentimiento que te transmite este soneto? A. Mucha alegría porque encontrará a su amada. B. Un ruego especial para que vuelva la amada. C. Nostalgia porque ella no está. O D. Reclamo porque ella se fue. Si tu respuesta es nostalgia porque ella no está, claro que sí. ¿Dónde vemos la nostalgia? Cuando él dice, mi corazón enfermo de tu ausencia. Luego dice en la pregunta, ¿qué sitios ilumina tu presencia? ¿Por dónde estás, amada mía? Hay una nostalgia porque ella no está. Entonces, chicos, esta mañana hemos aprendido un poquito sobre el origen del soneto, qué es el soneto y cuáles son las características poéticas del soneto.